Y vámonos ahora, y creo que ya está lista en la línea nuestra compañera Saray Mariscal para contarnos cómo se registra en el centro histórico pues el movimiento comercial esta mañana, precisamente de contingencia y también de suspensión de clases. Vamos a enlazarnos hasta el primer cuadro con nuestra compañera Saray. Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Te saludo desde la calle Francisco y Madero en la zona centro. Y bueno, te informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que todavía continúa la contingencia ambiental atmosférica por extraordinaria, por partículas y ozono. Te comento que aquí lo que hemos podido observar es que pues la gente está tratando de hacer su vida normal. Sin embargo, vemos a personas que todavía siguen haciendo ejercicio, vemos a personas que siguen trabajando en la vía pública, algunas que son las menos traen cubreboca. Y pues esto nos remonta, Enrique, nos recuerda lo que pasó, la epidemia que se registró en la Ciudad de México en 2009 por influenza. Recordarle a la ciudadanía que debe estar muy pendiente de los avisos que den las autoridades en cuanto a este tema. Y pues nosotros continuaremos aquí, Enrique, al pendiente para informarles de manera puntual lo que ocurre en la Ciudad de México. Gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Saray, muchísimas gracias por este reporte.